Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto que se conecten nuevamente para continuar con nuestra clase de miércoles de oración. Vamos a tener en nuestro estudio, continuar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. El día de hoy estaremos viendo del verso 60 al 71. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has dado la salud, porque tú nos proteges y estamos seguros en tus poderosas manos, Padre. Gracias porque tú nos consuelas, porque nos das palabras de aliento, porque fortaleces nuestras vidas. Te pido, Padre, que estés con nosotros en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra. Que seas tú el que hables a nuestras vidas y nos guíes en todo momento. Que podamos aprender de tu palabra y poder apropiarnos de ella y así vivir conforme a ella. Te pido por mis hermanos que están en sus hogares, tú estés cuidando de su salud, estés proveyendo para sus necesidades, tú los estés guardando, Padre, y permitas que pronto podamos salir ya de nuestras casas victoriosos de haber pasado esta pandemia. Padre, te pido por mis hermanos que tienen que salir de casa por el trabajo, tú los guardes, Padre, y estés protegiéndolos en todo momento, que los guíes, Padre, y Padre, te pido también que estés con mis hermanas que están solas, tú estés acompañándolas, Padre, y las estés fortaleciendo y que ellas se sientan animadas, Padre. Te pido también porque en estos momentos en que la iglesia no se está reuniendo físicamente, Padre, algunos tienden a desanimarse, a enfriarse, tú estés con ellos, tú los fortalezcas, Padre, y que cuando todo esto termine, Padre, salgamos más nutridos, más fuertes, Padre, espiritualmente. Guíanos en todo momento, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 60 al 71. Hemos estado hablando acerca de que Cristo es el pan de vida y se ha usado una figura de lenguaje en todo el transcurso de la charla de Jesús con los judíos, y esa figura es el pan que descendió del cielo o el maná cuando Moisés salió del pueblo, salió con el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Decíamos que en todo ese transcurso Dios proveyó del sustento, que es el maná, y que el maná viene dando vida o permite que el pueblo siga con vida porque de él encuentra el nutriente, el alimento adecuado para seguir existiendo. Pero comentaba Jesús que ese maná cumplió su propósito y proveyó de una vida provisional. Ahora Él se presenta como el maná que descendió del cielo, el cual provee de buena vida y una vida que no se extingue, sino una vida que al contrario va de más a más. De tal forma que Jesús ofrece este tipo de pan y Él dice: el que come de mí, el que me toma, entonces tendrá vida eterna, una vida que no se extingue. La cuestión aquí es que el pueblo judío se estaba escandalizando y empezaban a murmurar entre ellos y se les hacía un mensaje muy grotesco, el que Jesús esté diciendo que hay que comer su carne y su sangre, una invitación a una práctica de canibalismo. Luego se escandalizaron aún más cuando Jesús dijo que Él era el que descendió del cielo. Y se preguntaban y murmuraban entre ellos: ¿no conocemos a sus padres? ¿Acaso no sabemos que su padre es José y su madre es María? ¿No es conocido de todos nosotros? Y todo esto fue un escándalo, unas murmuraciones que surgían entre los judíos. Ya el pueblo judío al que se estaba dirigiendo pasa a un segundo término. Y ahora Jesús se dirige hacia sus discípulos en la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el verso 60: al oírlas, las palabras que Jesús había dicho de comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, aquí tenemos que poner nuestra atención a que muchos de sus discípulos, muchos de los que le seguían, el número no nos lo da, pero nos dice que es la mayor parte de aquellos que estaban siguiéndole, aparte de los 12,
o mejor dicho, los 12 están entre el grupo de los discípulos, pero este grupo es mayor y empiezan a murmurar. Dice, esta palabra es áspera, es dura, es una palabra difícil de soportar. Y surge una interrogante, ¿quién está dispuesto a oír? ¿O tenemos nosotros quién la puede oír? ¿O quién puede poner atención? ¿Quién puede aprender de estas palabras? ¿Quién puede discernir esas palabras? Es lo que hace referencia, no solamente de oír el ruido, sino poner atención a las palabras que Jesús estaba diciendo. ¿Quién podría escuchar esta palabra tan dura de que tenemos que consumir la carne y la sangre de Cristo? ¿Quién puede soportar un mensaje así, el cual viene siendo de escándalo, de tropezadero para aquellos que están escuchando? Ahora, en el verso 61, nos muestra el conocimiento de Jesús, el conocimiento que tiene de todas las cosas. No solamente las cosas que se pueden ver y oír, no las cosas que pueden discernirse con el simple sentido humano, sino que Él tiene la capacidad de saber lo que el hombre piensa. Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les hace tropezar? ¿Estas palabras son ásperas, son grotescas para ustedes? Aquí nos presenta, de hecho, toda la porción nos presenta las características divinas de Jesús. En esta parte, su conocimiento de todas las cosas, la omnisciencia de Jesús. Él conoce las intenciones del corazón del hombre. En otros pasajes, en el Evangelio de Juan, recuerde que el Evangelio de Juan resalta la divinidad de Jesús. En otras secciones del Evangelio también muestra que Jesús conocía las intenciones del corazón del hombre. Entonces nos muestra que tiene una de las características de la divinidad. Luego él dice, esto les está escandalizando. Ustedes están haciendo lo mismo que el resto de los judíos, murmurar en contra de mí. Ahora, ¿qué nos viene a la mente con la murmuración de estos hombres? Pues lo que nos viene a la mente, es lo que más adelante va a decir Jesús, que estos hombres no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Lo habían adoptado como un maestro, como un rabí, y estaban dispuestos a seguirle porque su enseñanza era muy buena. Es más, su enseñanza era polémica y siempre lo polémico llama la atención. Su enseñanza viene contradiciendo algunas enseñanzas de los rabinos y su vida demostraba la calidad de su enseñanza. Por eso algunos le seguían, porque decían que nadie enseña como Jesús, el cual vivía lo que enseñaba. Y era un atractivo, pero de esto a aceptar que Él es Dios, esto es algo muy diferente. Y que Él es el proveedor de vida, es otra cosa que les estaba escandalizando. Y empezaron a asumir la misma conducta de los otros judíos. Entonces, verso 62 dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y esto es algo que debemos poner atención. La pregunta que surgiría, ¿de qué se estaba escandalizando este grupo de discípulos? Bueno, cuando vemos el verso 62 nos damos cuenta que lo que más les estaba incomodando es el hecho de que Jesús haya dicho que Él es el que descendió. ¿Qué nos muestra esto? ¿A qué está apuntando? Y eso es algo que escandaliza a muchos hoy en la actualidad. Lo que habla aquí Jesús, o lo que se dispone a hablar, es de su preexistencia. Como parte de la divinidad, Él ya existía antes de que todo lo demás venga a existir. De hecho, Hebreos nos dice que todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy el Dios que estuvo desde el principio, soy el alfa y soy el omega. Esto les escandaliza, el decir que yo, Jesús, yo estaba existiendo antes de mi nacimiento y que descendí del cielo. Esto les está escandalizando. Hay muchas corrientes de pensamiento en el pueblo de ese entonces.
Una de ellas son los gnósticos, los cuales decían que la carne es mala y entonces nada bueno puede salir del cuerpo. El hecho de pensar que Dios descienda y tome forma carnal, forma de hombre, eso es un escándalo, porque ellos en su concepción tenían en mente que Dios está lejos de la humanidad, está ahí en el cielo, lejos del hombre, porque el hombre es pecador y Dios es espíritu, y lo bueno no puede estar entre lo malo. Y ahora Jesús dice, Dios está caminando entre ustedes. Yo soy el Dios que ustedes siempre han adorado, me están viendo, me están palpando, están escuchando mi voz. Eso es un escándalo, algo que les estaba enojando, incomodando, haciendo tropezar. Dice entonces el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo hemos comentado ya con anterioridad. Ahora Jesús dice, yo quiero que ustedes tengan en cuenta, no es la carne lo que provoca la vida, sino que es el espíritu. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús en carne. Nosotros hemos escuchado de Él, nosotros escuchamos su mensaje, su promesa de salvación y creímos. Cuando nosotros creímos, entonces el Espíritu es el que nos dio vida. El Espíritu Santo infundió vida en nosotros. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros tuvimos acceso al trono de la gracia. Y cuando vinimos en una actitud de arrepentimiento genuino, y cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, dice Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como ya hemos estudiado en doctrina, el Espíritu Santo es el regenerador, el que vuelve a formar nuestro ser, el que va renovando nuestro ser. El Espíritu Santo también es el comunicador, nos mantiene unidos al Padre, es el vínculo que existe en la unión entre nosotros y el Padre. De tal forma que el Espíritu es lo que nos mantiene vivos espiritualmente, es lo que transmite vida a nuestro ser. Lo que yo he hablado, dice Jesús, es espíritu. Lo que debemos poner atención, en vez de las cosas que les están escandalizando, le está diciendo a esos discípulos, en vez de escandalizarse porque yo traigo una forma humana, porque tengo carne, en vez de estarse escandalizando por cosas que no aprovechan, porque al fin y al cabo, el tiempo en que Jesús estaría en su humanidad, hablando de un cuerpo, estando limitado en el espacio, precisamente es en el tiempo en que está cumpliendo su ministerio. Pero Jesús siempre ha anunciado, y anunció en estos pasajes, que ese tiempo se acabaría y entonces esa carne, ese cuerpo, iba a ser destruido, iba a ser golpeado, al fin sería muerto en la cruz, resucitaría, pero ahora con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que está teniendo en ese momento. La carne de poco aprovecha, pero el Espíritu es lo que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, para que todo aquel que crea en Él, porque lo difícil de este mensaje que estaba dando Jesús es que la gente tenía que depositar una fe ciega en Él, una fe completa. ¿En qué sentido ciega? Bueno, porque ellos están viendo un hombre, pero Jesús le dice, yo soy el que descendió del cielo. Eso no lo pueden ver ellos. Ellos saben quién es su padre, quién es su madre. Ellos tienen que creer absolutamente en que Él es Dios y que es el Salvador de la humanidad. Ese es el reto que ellos tienen para creer, y esto es difícil para ellos. Este grupo de discípulos que están murmurando, no han llegado al punto de creer que realmente Él es Dios en carne. Entonces dice, lo que estoy hablando es espíritu y es vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos que no han aceptado esa palabra que es espíritu y vida.
No estoy hablando de comer físicamente carne y beber mi sangre de forma literal. Estamos hablando de creer. Y yo sé que algunos no han creído, dice Jesús en este pasaje, pero hay algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y entonces aquí se separa dos grupos. Uno, un grupo que es fiel a Dios, un grupo que realmente ha creído en Jesús. Hay un grupo también que no ha creído. Este grupo le sigue. Este grupo está admirado de lo que hace Jesús. Se considera discípulo de Jesús, pero no han creído. Es un grupo de personas que buscan una religión, que buscan algo nuevo, que buscan palabras espléndidas, sabiduría, buscan a un líder, pero no tienen la fe en Jesús. Y entre este grupo también está el que le iba a entregar. Nosotros sabemos la historia y Judas entregó a Jesús. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, hay muchas personas que pueden venir a un templo, congregarse junto con la iglesia, pueden hablar el lenguaje de iglesia, pueden aprender intelectualmente, pueden interactuar y pueden hasta hacer cambios honestos en su vida en cuanto a vivir una mejor vida, ser un buen ser humano, su calidad de persona aumente. Pero eso, a tener a Jesús en su corazón, son dos cosas diferentes. Las prácticas religiosas muchas veces son buenas, algunas no. Pero al fin y al cabo, lo que puedas hacer en la carne, eso no va a dar salvación. Lo que da salvación es lo que viene del Espíritu. Y esto necesariamente viene a través de Dios. Nadie puede venir al Hijo si no hay una acción del Padre en el hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre está inclinado al mal. El hombre siempre busca lo malo. El hombre está cegado, dice la Biblia, por el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Tiene cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero cuando el Evangelio llega a una persona, Dios actúa a través del Espíritu Santo para que el Evangelio pueda resplandecer en él. Quita esa venda y le da razonamiento al hombre, le da la capacidad de razonar y poder evaluar su vida y poder arrepentirse en el buen caso, pueda decidir por Cristo, pero también el hombre a veces, después de que Dios actuó y que toca su corazón y que es consciente de que es pecador y que es consciente de la existencia de Jesús, y a pesar de que Dios le ha abierto el entendimiento y puede comprender, decide no creer. Por eso el hombre que ha rehusado creer en Cristo es culpable y no hay oportunidad para él después de la muerte, porque rehusó, porque Dios actuó en él y le permitió tener claridad para decir, y aún así decidió no creer. Este hombre por eso no tiene justificación. Nadie viene a mí si no fuere dado del Padre. Cuando esto pasó, muchos decidieron regresarse atrás. Muchas veces en la iglesia vienen algunas personas a la iglesia, se reúnen en el templo y empiezan a escuchar el mensaje de Dios, y algunas cosas les parece interesante. Algunas personas aceptan parte del mensaje, por ejemplo, el que Dios perdone nuestros pecados. Eso es interesante. Muchas personas quieren encontrar paz. Ahora, en medio de la tempestad, podemos decir, en medio de esta pandemia, muchos quieren escuchar que Jesús los va a proteger, que Jehová está
alrededor de ellos, protegiendo. Y ese es un mensaje muy aceptable en este momento. Muchos van a venir a Dios por temor, porque tienen miedo a la muerte. Pero esto no los hace salvos. El tener miedo a la muerte no te da salvación. Lo que te da salvación es creer realmente que Jesús es Dios y que Él vino a morir por nosotros y que perdonó nuestros pecados. Y que si yo vengo a Él aceptándome pecador, confesando mi pecado de corazón y depositando mi fe en Él, entonces tengo vida eterna. Porque he creído en Él. Aparte de mi temor no me va a dar salvación. Por eso muchas veces llegan personas, aparentemente son salvos, pero lo que les incitó a aceptar a Cristo no es precisamente la fe en Jesús, sino que hay algo que les resultó atractivo. Tal vez fue sanado de alguna enfermedad y entonces esto le atrajo, o sabe de alguien que sanó, o vio algo especial en la iglesia, no sé, algo que le atrajo y vino, pero no realmente Jesús. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Tarde o temprano se va a ir. Tarde o temprano va a regresar atrás cuando escuche que Dios exige cambios en su vida. Cuando escuche algún mensaje que no le parece y dice, yo eso no estoy dispuesto a hacer. Dios dice que debemos andar ahora en nueva vida. Y muchos no están dispuestos a tener nueva vida porque no hay acción del Espíritu Santo morando en él, porque no han realmente depositado su fe en Cristo Jesús. Ese grupo era un grupo que podía camuflajearse en la iglesia, que podía camuflajearse entre los discípulos, pero en ese momento en que fueron confrontados, mejor se dieron la vuelta y regresaron. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahora acá vemos el grupo selecto. Antes del 60 estuvo hablando antes del verso 60 estuvo hablando con un grupo de judíos. Para el verso 60 está hablando con un grupo de sus discípulos. Ya ha dejado a un lado al grupo general, ahora va a un grupo más específico de seguidores de Jesús. Pero ahora, en el verso 68, desde el verso 66, ya está hablando ahora al grupo de los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya aquí el mensaje se dirige a este grupo selecto, de discípulos selectos. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Simón Pedro, nosotros conocemos la historia de Pedro más adelante. Es el mismo Pedro que niega a Jesús. Es el mismo Pedro que le dice al Señor Jesús, no pienses en morir, que nada de esto malo te acontezca. Y entonces Jesús le dice, cállate, Satanás. Es el mismo Pedro. Ahora Pedro está diciendo las palabras más importantes, está dando un mensaje muy interesante. ¿Por qué? Si nosotros vamos a los evangelios sinópticos, podemos encontrar que Jesús hace referencia a que eso se lo reveló el Padre. Y así pasa con el creyente. El creyente no entiende las Escrituras o no tiene el conocimiento de las Escrituras por mero esfuerzo intelectual. Es necesario la acción del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento del creyente, específicamente del creyente, para poder comprender las Escrituras. Y al grado que el creyente se entrega a Dios, al grado que el creyente se libera del pecado y busca más a Dios, es de ese grado que podrá entender con mejor claridad las Escrituras. Pablo dice de los cristianos carnales que viven según la carne, que viven como los no creyentes, con los cuales no tuvo una plática intelectual mayor, no vino trayendo un mensaje más que lo básico del evangelio. Le tuve que hablar como a niños. Ahora, hablé un mensaje espiritual, un mensaje un poco más complicado, con aquellos que han alcanzado la madurez.
Pablo tiene ese concepto muy bien definido, porque solamente en comunión con Dios, andando en vida nueva, solamente estando consagrado a Dios, puede venir un mayor entendimiento de las Escrituras. Recuerden que el conocimiento envanece. Por eso no buscamos el mero conocimiento en sí, sino que buscamos el cambio de vida. Porque el conocimiento que da vida es ese conocimiento que uno toma para mejorar su conducta delante de Dios, para ofrecerse en sacrificio, como dice Romanos 12, de olor grato a Dios, un sacrificio vivo, no un sacrificio como hacía el pueblo judío matando a un carnero, sino un sacrificio de vida. Esa revelación viene de parte del Padre. Y dice: sabemos que tú tienes palabra de vida eterna. Y no solamente, hemos creído. Y no solo eso, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, cuando un judío habla de hijo, el Hijo de Dios, ese término es muy importante, porque está diciendo: sabemos que tú eres Dios. Porque al ser descendiente de Dios, quiere decir que Jesús es de la misma naturaleza. Yo tuve hijos, y mis hijos son seres humanos, son de mi misma naturaleza, de carne, de sangre. Pero si es un hijo de Dios, viene de la naturaleza divina. Y dice Pedro: nosotros creemos que tu naturaleza es divina. Recuerda que el tema de controversia aquí es de que Él era el maná que descendió del cielo. Por eso en el verso 62 dice que pues, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto era algo que no quería aceptar el grupo que se fue. Pero Pedro está revelando, por medio de la revelación que Dios le da, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió a los 12: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, el grupo selecto, el grupo de los 12, el grupo más apegado a Jesús, el grupo del grupo seleccionado para que reciba el mensaje, el cual iban luego a reproducir en otras personas. Ese grupo especial, dice: yo los escogí, el cual puede entender el corazón, el que conoce todas las cosas. Yo les escogí. Y no crean que les escogí sin saber que uno de ustedes es el traicionero. No crean que se me ha pasado que entre los 12 uno es diablo. ¿Por qué escogiste a ese 12avo? Bueno, porque el plan de Dios va más ahí de lo que la mente humana podría pensar. El ser humano está pensando, como pensaba en ese tiempo la gente, recibir un libertador, un gran líder, alguien metido en la política, una persona de importancia, de palabras importantes, un grupo, una persona que un gran grupo quiera seguir, pero una persona que vino para estar en un ministerio de 3 años y luego morir. Un grupo de personas del cual sale un traicionero y mata al líder. Ese no es un plan común. Pero recuerden, como ya hemos visto en clase, eso era importante, porque de esta forma trae una victoria espiritual una victoria espiritual que vence a Satanás. Una victoria espiritual que nos beneficia a cada uno de nosotros, los que hemos creído. Y dice Jesús entonces: yo les escogí a ustedes y conozco que uno de ustedes es el que me va a traicionar. Y eso lo decía Jesús, a pesar de que ya un grupo se fue, un grupo de judíos que le seguía por los milagros y por la comida. Luego un grupo de discípulos, un gran número de discípulos que también le estaban siguiendo, cada quien con intenciones particulares, también se habían ido porque no querían aceptar que Jesús era el que descendió del cielo. Y ahora está con un grupo todavía más reducido, y aún de ese grupo reducido
Y vamos a poner un ejemplo, nada más para darle forma a esto. Ahora ya no estamos hablando de los que integran la iglesia, ahora estamos hablando de los miembros de la iglesia, estamos hablando de los líderes de la iglesia. Y uno pudiese pensar que aquel que está en el liderazgo es alguien intachable. El diácono, el tesorero, el ujier, el secretario, no sé, aquellos que están en algún puesto de liderazgo, maestro de escuela dominical, maestro de culto infantil, maestro de jóvenes, personas que creemos que tienen una fe firme, pero a veces, aún de entre este grupo selecto, este grupo todavía menor, más entregado, el que está sirviendo, puede encontrarse alguien que realmente no ha tenido fe. ¿A qué nos lleva todo esto? La salvación, la seguridad que nosotros tenemos de salvación, no es en nuestras obras hechas en la carne. Esto no descalifica las obras, tampoco estoy diciendo que las obras no sean buenas. Son importantes las obras porque reflejan nuestra fe, muestran que nuestra fe es auténtica, una fe viva. Pero si nosotros estamos confiando en que estamos haciendo, y yo pudiese decir a Dios, Señor, ¿ya viste lo que hice esta semana por ti? ¿Ya viste lo fiel que soy en la iglesia? ¿Ya viste lo bueno que soy haciendo esto o aquello dentro de la iglesia? ¿Acaso no crees que yo debo merecerme el cielo? Cuando usted confía en lo que está haciendo para entrar al cielo, entonces usted está errado. Usted es del grupo de los cuales no son auténticamente hijos de Dios. Los hijos de Dios lo son por la aplicación de vida. Cuando nosotros depositamos la fe en Cristo, la aplicación de vida por medio del Espíritu Santo, la unión con el Padre por medio de ese Espíritu Santo y la fe en Cristo, eso nos hace hijos auténticos. Y como hijos debemos actuar y debemos desarrollar las buenas obras, pero no confiemos en los actos para la fe. Por eso muchas veces cuando viene alguien a la iglesia y acepta a Cristo, luego de un tiempo de estar observando, empiezan a colocarse en algunos lugares, empiezan a ejecutar algunas obras dentro de la iglesia, se le empieza a dar algún encargo para que desarrollen, pero luego de un tiempo, intentando aminorar el golpe, el impacto, porque nosotros no conocemos los corazones de los hombres. Si Jesús, conociendo, permitió uno que al fin y al cabo terminó traicionando, nosotros no podemos ver esto. Y tampoco haríamos bien en confiar tan rápido en la persona. Entonces todo esto nos habla de que no es la obra, no es lo que vemos exteriormente, lo que habla de lo auténtico de nuestra salvación, sino que es solamente en Cristo. Él es, por Él existimos, a Él sea la gloria y la honra. Por eso lo importante es que Él resplandezca y que el hombre mengüe. Y ese debe ser nuestra motivación día a día. Esa debe ser nuestra meta. Que Cristo resalte en nuestro ser. Que Cristo abunde en mi vida. Y que mi persona disminuya. Que mis intereses, que mi corazón entregado a este mundo, que todas mis pasiones humanas vayan menguando. Y que lo que resalte, lo que dé vida, lo que sea el motor de mi existencia, sea Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites el día de hoy meditar en tu palabra, porque vemos en tus palabras vida, Padre, porque a pesar de que están en letra, en papel, Padre, aún nos sigues hablando fuertemente a nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tus cuidados, Padre, y te pido que estés con cada uno de nosotros, Padre, y que pronto nos permitas estar juntos otra vez, Padre. Pero, Padre, también te pido que nos des fortaleza por cualquier circunstancia que atravesemos, Padre, estemos fuertes y con una fe firme. Padre, que tengamos los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que podamos estar firmes, Padre, y que seamos fieles promotores de tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos viendo próximamente en las demás clases. Espero que ustedes se encuentren bien en sus hogares. Deseo que cada uno de sus familiares se encuentren bien. Y seguimos orando unos por otros. Dios les bendiga.